Hola chicos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Es un placer estar con ustedes en este video para hablar un poquito de lo que ya vimos, que fue la lucha entre carne y el espíritu. Entonces en esta tarde les quiero hablar un poco de eso y recordarles un poco de lo que hablamos en esa tarde de sábado sobre esa lucha. Recordar que esa lucha es una lucha que llevamos nosotros, como somos seres compuestos de tres partes: cuerpo, alma y espíritu. Pero hay una lucha que está entre nuestra carne y nuestro espíritu. La carne, que son nuestros deseos y todo lo que a nuestra vista o a lo que nosotros sentimos es agradable, pero también al espíritu, que es quien nos atrae hacia Dios o quien se comunica con Dios. Quise estarme en este espacio hoy porque es muy ilustrativo para lo que hablamos nosotros sobre esa lucha entre carne y espíritu. Recuerden que yo les traje dos animales importantes. Uno, que son los tigres o los leones, que son seres carnívoros, rápidos, veloces, andan en manada, pero son cazadores, entonces todo el tiempo están a la búsqueda de su presa. Y también está nuestra amiga, las vaquitas, ¿cierto? Que fue nuestro otro animal. Son animales herbívoros, dóciles, mansos, animales que son, ¿cómo decirlo?, un poco cercanos al ser humano, y adicional a eso tienen unas características especiales. Y estos fueron los dos animales que yo les puse a ustedes como ejemplo de lo que es esa lucha. Pero vamos a entrar en materia y yo quiero que vaya usted en su Biblia ya al libro de Gálatas, a la carta de Gálatas, donde el apóstol Pablo le escribió a los Gálatas en el capítulo 5, verso 16, y dice: por eso les doy este consejo, dejen que el espíritu guíe su vida y no complazcan los deseos perversos de su naturaleza carnal. Nuestra naturaleza carnal desea lo que está en contra del espíritu, y el espíritu desea lo que está en contra de la naturaleza carnal. Los dos se oponen. Por eso resulta que ustedes no están haciendo lo que realmente quieren. Pero si se dejan guiar por el espíritu, quedan libres de la ley. Está muy claro que las cosas que hace nuestra naturaleza carnal son inmoralidad sexual, impureza, descontrol, idolatría, brujerías, odio, discordias, celos, iras, rivalidades, peleas, divisiones, envidias, borracheras, parrandas y otras parecidas. Ya les advertí contra eso y ahora les vuelvo a decir lo mismo, que todos los que hacen eso no tendrán parte en el reino de Dios. En cambio, el espíritu produce amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No existe ninguna ley en contra de estas cosas. Todos los que pertenecen a Cristo han crucificado su naturaleza carnal con sus pasiones y sentimientos egoístas. Esto nos habla de dos tipos de alimentos, como lo mencionábamos ese día, y vamos a hablar de una zona alimenticia, ¿cierto? Una zona que es la que alimenta nuestra carne y otras que es la de que nos da el espíritu. Por eso el apóstol decía: déjense guiar por el espíritu. Y yo les ponía a ustedes los ejemplos del tigre y de la vaca. Y el tigre siempre va a atender a su naturaleza, que ¿cuál es? El ser cazador, el consumir carne, el consumir alimento, ¿cierto? Cuando ha saciado su hambre, él entra en un reposo, pero eso no indica que cuando vuelva a sentir hambre no vuelva a cazar, lo va a volver a hacer, ¿cierto? Mientras que nuestra vaca, ella cuando tiene hambre, pues se alimenta de pastos, de hierbas, pero es un ser dócil, un ser manso, ¿cierto? Que cuando va a alimentarse no afecta a nadie, simplemente lo hace. Y cuando su proceso termina o cuando su vida acaba, este animalito nos sigue dando. Y es algo importante esta característica en ella. Cuando ella termina su proceso en su vida, después de que ella ha terminado el tema de su alimentación, va a producirnos leche. La leche, podemos sacar lácteos derivados de la leche, como el queso, podemos sacar otros productos de lo que ella nos ofrece. En cuanto ella come, en cuanto ella se alimente, pues más nos va a producir. Si deja de comer, pues menos será el producto de lo que ella nos ofrece. Pero aun cuando su vida acaba, de ella podemos obtener la carne, podemos obtener cueros, podemos obtener otros tipos de alimentos que de ella salen. Mientras que de nuestro tigre o nuestro león es una fiera y siempre va a tener hambre, siempre va a consumir. Entonces nuestro león se vuelve la parte carnal y nuestra vaquita nuestra parte espiritual. Y es ahí cuando nosotros tenemos que definir a cuál de los dos alimentamos.
a uno que mientras nosotros le demos impureza, deseos carnales, deseos de sexualidad, celos, peleas, contiendas, todo esto que alimenta a esta fiera, cuando eso calme, volverá a sentir hambre en algún momento. Entre más alimentemos a esa parte carnal, más volveremos a tener tentaciones y más seguiremos, porque una cosa lleva a una otra. Si yo miento, eso me va a llevar a otra mentira hasta que se vuelve una bola de nieve, y eso me lleva a otra y a otra y a otra. Mientras que si alimento a mi vaca, mi parte espiritual, esa vaquita me va a llevar a que yo después de eso voy a tener más productos adicionales después de eso, como son las recompensas, como es ganarme una salvación, como es estar en el reino de los cielos y todas sus recompensas que allí hay. Lo importante de esto es a quién alimento yo más: a una fiera que me lleva a mis tentaciones, o a algo que me lleva a tener una recompensa en Dios. Y es ahí donde dice que el Espíritu nos da, no nos quita, no nos pide, sino nos da paciencia, amabilidad, alegría, gozo, fidelidad, humildad. Y eso es a lo que nosotros tenemos que apuntarle, alimentar más a nuestra vaca, nuestra parte espiritual, alimentar ese espíritu para que nos acerquemos más a Dios, porque termina allí en el verso 25, ya que el Espíritu nos da vida, debemos dejarlo que nos guíe. No seamos orgullosos ni envidiosos, ni causemos peleas entre nosotros mismos. Porque cuando el tigre o el león sienten hambre y ya no hay más alimento a su alrededor, empieza a ver cómo esa contienda con sus otros pares, con sus otros seres de la manada, ¿cierto? Mientras que la vaca no. La vaca es ahí con los suyos, ¿cierto? Comemos todos en el pastal, somos un rebaño, una manada, alimentamos todos. Y después de esto podemos dar más a otro. Y eso es lo que Él nos da. El Espíritu nos da vida. Y cuando nosotros ya nos hemos alimentado de Él, podemos dar a otros, chicos. Así que yo les invito a que nuestra vida espiritual sea la que se acrecente, la que nuestra vida podamos alimentar a diario, para que nosotros podamos ser más pacientes, más humildes, amarnos unos a otros, que fue a lo que nos llamó Jesús. Así que yo les invito que entre esa lucha entre el espíritu y la carne, alimentemos al espíritu para que sea el que gane esa lucha y no nos dejemos dominar por los deseos de la carne. Dios les bendiga. Dios les ama mucho.